¿Sabías que Albania, conocida como la Tierra de las Águilas, ha sobrevivido a imperios, dictaduras y siglos de aislamiento para convertirse en uno de los países más fascinantes de Europa? Descubre cómo este pequeño pero poderoso rincón de los Balcanes ha forjado su identidad a través de batallas, tradiciones milenarias y una resiliencia incomparable. La historia de Albania te sorprenderá desde el primer momento. En el corazón de los Balcanes, rodeado de majestuosas montañas y las cristalinas aguas del Adriático y el Jónico, se encuentra Albania, un país cuya historia está llena de resistencia, transformación y orgullo cultural. A lo largo de los siglos, esta pequeña nación ha sido un cruce de caminos para imperios, religiones y culturas, dejando una huella única en la historia de Europa. Con un legado que se remonta a las antiguas civilizaciones ilirias, Albania ha sido testigo de la grandeza del Imperio Romano, la sofisticación del bizantino y la dureza de las invasiones otomanas. Sin embargo, su pueblo nunca dejó de luchar por su identidad, enfrentando siglos de dominación extranjera para finalmente alzar su voz y reclamar su independencia. Hoy, Albania es mucho más que su historia turbulenta. Es un país vibrante que combina su pasado milenario con una visión moderna, mostrando al mundo la riqueza de sus tradiciones, su gente resiliente y sus paisajes impresionantes. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo Albania pasó de ser una tierra de antiguos guerreros ilirios a convertirse en un símbolo de transformación y esperanza en Europa. Esta es la fascinante historia de Albania, una nación que, a pesar de las adversidades, jamás dejó de avanzar. Albania tiene raíces profundamente arraigadas en la historia de Europa, remontándose a las antiguas civilizaciones ilirias, consideradas entre los primeros habitantes de la región. Los ilirios, un grupo de tribus indoeuropeas, ocuparon la mayor parte de los Balcanes occidentales desde el segundo milenio AC hasta el primer milenio DC. Se caracterizaban por su organización tribal, habilidades guerreras y una estrecha relación con la naturaleza. Aunque no dejaron grandes registros escritos, su legado perdura en la cultura y lengua albanesa, ya que se considera que el idioma actual tiene sus bases en el antiguo ilirio. Con la expansión del Imperio Romano en el siglo II AC, la región de Iliria fue conquistada y convertida en una provincia romana. Durante este periodo, Albania se benefició de la infraestructura romana, como carreteras, ciudades y acueductos. Apolonia y Dyrrhachium, actual Durrës, se convirtieron en importantes centros comerciales y culturales del imperio. Apolonia, en particular, fue reconocida como un destacado centro de aprendizaje y filosofía, atrayendo a estudiantes de toda la región. Tras la división del Imperio Romano en el año 395 DC, Albania quedó bajo la influencia del Imperio Bizantino, lo que marcó una nueva etapa en su historia. Durante esta época, el cristianismo comenzó a consolidarse, dejando una huella cultural y religiosa que persistiría a lo largo de los siglos. Sin embargo, también fue un periodo de inestabilidad, con incursiones de tribus bárbaras como los dioses y los esclavos que alteraron la composición étnica y cultural de la región. A pesar de estos cambios, las raíces ilirias continuaron siendo un pilar de identidad para la población local, formando la base de lo que más tarde se convertiría en el pueblo albanés. Esta rica mezcla de influencias y resiliencia marcó el inicio de una historia fascinante que definiría el carácter de Albania a lo largo de los siglos. La Edad Media marcó un periodo crucial en la historia de Albania, lleno de transformaciones y desafíos que definirían la identidad nacional. Tras el colapso del Imperio Romano Occidental en el siglo V, Albania quedó bajo la influencia del Imperio Bizantino, que gobernó la región durante varios siglos. Durante este tiempo, la cultura y religión cristiana ortodoxa se afianzaron, y las ciudades albanesas como Durrës se convirtieron en importantes puertos comerciales y culturales. Sin embargo, la región no estuvo exenta de invasiones, siendo atacada por dioses, ávaros, eslavos y normandos, lo que trajo inestabilidad y cambios en su estructura política. En el siglo XI, el dominio bizantino comenzó a debilitarse, permitiendo que emergieran pequeños principados en la región. Uno de los más destacados fue el Principado de Arber, establecido en el siglo XII. Este fue el primer estado político reconocido que unificó a los albaneses, marcando un hito importante en su historia. A pesar de su corta duración, el Principado de Arber sentó las bases de una identidad política y cultural común. Hacia finales del siglo XIV, Albania se enfrentó a un desafío monumental, la expansión del Imperio Otomano. En 1385, los otomanos comenzaron su avance hacia los Balcanes, y para mediados del siglo XV,
la mayor parte del territorio albanés ya estaba bajo su control. Sin embargo, esta conquista no fue fácil ni inmediata. El héroe nacional de Albania, Gjörg Kastrioti Skanderbeg, lideró una de las resistencias más icónicas contra los otomanos. Skanderbeg, quien había sido criado como rehén en la corte otomana, desertó y unió a los albaneses en su lucha por la libertad en 1443. Durante 25 años, resistió con éxito a los invasores, defendiendo el territorio albanés desde su fortaleza en Kruge y obteniendo apoyo de potencias europeas como Venecia y el Papado. Aunque su muerte en 1468 marcó el fin de esta resistencia organizada, su legado perduró como símbolo de unidad y lucha por la independencia. El dominio otomano, que se desarrolló completamente tras la caída de Kruge en 1478, trajo consigo importantes cambios culturales, religiosos y políticos. Durante este periodo, gran parte de la población se convirtió al Islam, aunque las tradiciones cristianas y albanesas continuaron siendo una parte fundamental de la identidad local. La Edad Media albanesa, a pesar de ser una época de invasiones y luchas constantes, forjó el espíritu de resistencia y unidad que definiría al pueblo albanés en los siglos venideros. ¿Te gustaría ampliar esta sección con más detalles sobre Skanderbeg o el Principado de Arber? Con la consolidación del dominio otomano en Albania después del siglo XV, la región entró en un largo periodo bajo el control de este imperio. Durante aproximadamente 400 años, Albania fue una parte integral del Imperio Otomano, aunque conservó una identidad cultural única. Este periodo trajo cambios significativos, particularmente en términos de religión, política y estructura social. Bajo el gobierno otomano, una parte considerable de la población albanesa se convirtió al Islam, lo que transformó profundamente el paisaje religioso de la región. Sin embargo, muchas comunidades cristianas, tanto ortodoxas como católicas, lograron mantener sus tradiciones, creando un mosaico religioso que todavía caracteriza a Albania. El sistema otomano permitió que algunas familias albanesas sobresalieran en el imperio. Figuras como Mehmet Ali Pasha, gobernador de Egipto, muestran la capacidad de los albaneses para alcanzar altos cargos dentro del sistema otomano. Sin embargo, a pesar de estas oportunidades, la mayoría de los albaneses vivieron bajo condiciones de pobreza y opresión, lo que alimentó el descontento. A partir del siglo XIX, influenciado por los movimientos nacionalistas en Europa y la progresiva decadencia del Imperio Otomano, comenzó a gestarse un renacimiento cultural y político en Albania, conocido como el Rilindia Konvetare o Renacimiento Nacional. Este movimiento buscaba preservar la lengua, la cultura y la identidad albanesa frente a las crecientes amenazas de asimilación y fragmentación territorial. La Liga de Prizren, formada en 1878, fue un momento clave en este renacimiento. Este organismo político y cultural unió a líderes albaneses con el objetivo de resistir la repartición de territorios albaneses entre los imperios vecinos tras la Conferencia de Berlín. Aunque la Liga fue disuelta por los otomanos en 1881, marcó el inicio de un movimiento nacionalista que no se detendría. Tras décadas de resistencia y organización, Albania finalmente logró proclamar su independencia el 28 de noviembre de 1912 bajo el liderazgo de Ismail Kemali. Este evento histórico ocurrió en un contexto de inestabilidad regional durante las guerras balcánicas, cuando el Imperio Otomano estaba perdiendo el control de sus territorios europeos. Sin embargo, el reconocimiento de la independencia albanesa no fue inmediato ni sencillo. La Conferencia de Londres de 1913 reconoció a Albania como un estado independiente, pero dejó fuera de sus fronteras a importantes comunidades albanesas, como las de Kosovo y Macedonia, creando tensiones que persistirían en el futuro. El Renacimiento nacional no solo marcó un despertar político, sino también cultural. Figuras como Sami Fraseri y Naim Fraseri jugaron un papel crucial en la promoción de la lengua y la literatura albanesa. Este periodo sentó las bases para la consolidación de una identidad nacional que uniría al pueblo albanés a pesar de los desafíos externos e internos. La época moderna y el renacimiento nacional simbolizan la lucha de Albania por su identidad y soberanía, destacando la importancia de la cultura y el espíritu unificador frente a siglos de dominación extranjera. El siglo XX fue una etapa de cambios drásticos para Albania, marcada por la lucha por la estabilidad, los conflictos globales y la transición hacia la modernidad. Durante este periodo, Albania pasó por monarquías, invasiones extranjeras, un régimen comunista extremo y, finalmente, el camino hacia la democracia.
Después de la proclamación de independencia en 1912, Albania enfrentó años de inestabilidad política y territorial. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, trajo consigo la ocupación de potencias extranjeras, incluida Italia y el Imperio Austrohúngaro, que vieron en Albania una posición estratégica en los Balcanes. Después de la guerra, Albania logró consolidar su soberanía en la Conferencia de Paz de París 1920, aunque seguía enfrentando amenazas territoriales. En 1925, Albania se convirtió en una república bajo el liderazgo de Ahmet Zogu, quien, en 1928, se declaró rey Zog, estableciendo una monarquía constitucional. Durante su reinado, intentó modernizar el país, aunque enfrentó críticas por su gobierno autoritario. Sin embargo, la situación política y económica siguió siendo frágil, y Albania se convirtió en un protectorado de facto de Italia bajo Benito Mussolini. En 1939, el ejército italiano invadió Albania, marcando el inicio de la ocupación que continuaría durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación italiana, 1939 a 1943, y posteriormente la alemana, 1943 a 1944. Albania fue escenario de una resistencia feroz liderada por guerrillas locales. Los grupos de resistencia más destacados fueron los partisanos comunistas, liderados por Enver Hoxha, quienes lograron liberar el país en 1944 con el apoyo de los aliados. Después de la guerra, Albania cayó bajo la influencia del bloque soviético y adoptó un modelo comunista. Bajo el liderazgo de Enver Hoxha, Albania se convirtió en uno de los regímenes comunistas más estrictos y aislados del mundo. El Partido del Trabajo de Albania monopolizó el poder, estableciendo un sistema de vigilancia masiva y reprimiendo cualquier forma de oposición. Inicialmente, el país mantuvo una relación estrecha con la Unión Soviética, pero las tensiones llevaron a una ruptura en 1961. Posteriormente, Albania se alió con China hasta que esta relación también terminó en 1978. Desde entonces, Albania optó por un aislamiento casi total, promoviendo una política de autosuficiencia extrema. La economía del país sufrió enormemente bajo este régimen, y el pueblo albanés enfrentó décadas de pobreza, represión y aislamiento del resto del mundo. A pesar de ello, el comunismo dejó huellas culturales y arquitectónicas, como las millas de búnkeres que aún salpican el paisaje albanés, construidos por temor a una invasión extranjera. El colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este a finales de los años 80 también llegó a Albania. En 1991, las protestas masivas se llevaron al fin del régimen comunista y al establecimiento de una democracia multipartidista. Sin embargo, la transición no fue sencilla. La década de 1990 estuvo marcada por crisis económica, caos político y disturbios sociales, como los generados por los esquemas de pirámides financieras en 1997, que llevaron al colapso económico y a una anarquía generalizada. A pesar de las dificultades del siglo XX, Albania ha logrado avances significativos en las últimas décadas. Se unió a la OTAN en 2009 y busca activamente su integración en la Unión Europea. Hoy, el país está experimentando una transformación cultural, económica y social, al tiempo que conserva su rica herencia histórica y cultural. El siglo XX fue una etapa de lucha y adaptación para Albania, un periodo en el que, a pesar de las turbulencias, se forjó una nación más resiliente y con miras hacia un futuro prometedor. Albania ha recorrido un largo camino desde las turbulencias del siglo XX, emergiendo como una nación con aspiraciones modernas y una fuerte identidad cultural. Hoy en día, el país se encuentra en un proceso de transformación económica, social y política, mientras trabaja para integrarse plenamente en la comunidad europea. Albania es una república parlamentaria, con una democracia multipartidista consolidada desde los años 90. El país ha dado importantes pasos hacia la estabilidad política, aunque aún enfrenta desafíos relacionados con la corrupción, la reforma judicial y la transparencia gubernamental. Uno de los principales objetivos de Albania es su adhesión a la Unión Europea, UE. Albania fue reconocida como candidato oficial en 2014, y desde entonces ha estado implementando reformas clave para cumplir con los estándares de la UE. Estos esfuerzos incluyen mejoras en el sistema judicial, medidas contra la corrupción y políticas de desarrollo sostenible. En las últimas décadas, Albania ha experimentado un crecimiento económico sostenido, impulsado principalmente por el sector servicios,
la construcción y las remesas de la diáspora albanesa. Sin embargo, sigue siendo uno de los países menos desarrollados de Europa, con una economía en transición que busca diversificarse y reducir su dependencia de la agricultura. El turismo se ha convertido en un pilar fundamental de la economía albanesa. Conocida como la joya oculta de los Balcanes, Albania atrae a visitantes por su espectacular costa a lo largo del mar Jónico y Adriático, sus sitios históricos como Butrinto, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su vibrante cultura tradicional. Destinos como Tirana, la capital, y Sarande, una ciudad costera, han ganado popularidad entre los turistas internacionales. Albania mantiene una rica herencia cultural que combina influencias de su pasado otomano, bizantino y europeo. El país ha preservado sus tradiciones a través de la música, la danza y las festividades. Elementos como la isopolifonía albanesa, una forma única de canto tradicional, han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. En la actualidad, Albania también está experimentando un renacimiento artístico y cultural. La juventud albanesa ha adoptado la modernidad, impulsando tendencias contemporáneas en música, cine y arte, al tiempo que mantiene un profundo respeto por sus tradiciones. Albania ha demostrado un fuerte compromiso con la estabilidad regional y la cooperación internacional. Es miembro activo de la OTAN desde 2009 y participa en iniciativas de los Balcanes Occidentales para promover la paz y el desarrollo económico. Además, Albania ha fortalecido sus lazos con países vecinos y desempeña un papel importante en los esfuerzos de integración de los Balcanes en la UE. A pesar de los avances, Albania enfrenta desafíos significativos, como el desempleo juvenil, la emigración masiva, la lucha contra la corrupción y la necesidad de mejorar su infraestructura. Sin embargo, el optimismo y el espíritu emprendedor de su población, junto con el apoyo internacional, están ayudando al país a superar estos obstáculos. Albania es un país cuya historia refleja una lucha constante por la identidad, la soberanía y el progreso. Desde sus antiguos orígenes ilirios hasta su transformación en la era moderna, Albania ha superado invasiones, dominaciones extranjeras y periodos de aislamiento. Cada etapa de su historia ha dejado una marca profunda en su cultura, su sociedad y su visión del futuro. Hoy en día, Albania se encuentra en un punto crucial de su desarrollo. Como una nación que trabaja para consolidar su democracia, modernizar su economía e integrarse plenamente en la comunidad europea, Albania enfrenta desafíos, pero también oportunidades. Su rica herencia cultural, su espíritu resiliente y sus recursos naturales la posicionan como una joya única en los Balcanes, que comienza a ser reconocida por el mundo. La historia de Albania es un recordatorio de la fortaleza de un pueblo que, a pesar de siglos de adversidad, ha sabido preservar su identidad y mirar hacia adelante con esperanza y determinación. A medida que avanza en el siglo XXI, Albania continúa escribiendo su propia historia, una historia que combina el orgullo de su pasado con la ambición de un futuro brillante.